aprovechar para, bueno, pues para casi presentarme a todos vosotros, ¿no? Porque prácticamente llevo 4 días en el puesto, ¿no? Pero vamos, ya te traslado y os traslado a vosotros y a todos los miembros de la asociación nuestra voluntad de colaborar en todo aquello que nos sea posible. Que bueno, es evidente que nunca llegamos a cubrir las expectativas al 100% porque es muy complicado, pero intentaremos satisfacerlo lo máximo posible. Sobre la pregunta que me haces sobre el trabajo y el concepto de humanización en el hospital, deciros que, hombre, de una manera más o menos estructurada, pues tradicionalmente en los hospitales de SACIL en concreto, pues siempre se ha trabajado en esta línea, ¿no? Humanización ya hemos estado trabajando desde hace tiempo por distintas razones. Una, porque una parte fundamental de nuestro trabajo son las personas. Y entonces, bueno, ya en atención primaria se inventó o fuimos un poco pioneros con el tema de cuidar al que cuida, ¿no? Que es una parte fundamental. Y eso nace de las reuniones que teníamos en la humanización, que veníamos haciendo, de el dar voz a las asociaciones. A las asociaciones y sobre todo los pacientes son los que nos tienen que decir qué es la parte de la humanización que quieren. Es decir, muchas veces el profesional estás metido un poco en la dinámica de intentar resolver los problemas y no pensamos en esa otra parte fundamental que es la vida de las personas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que esa visión que vosotros nos habéis integrado ha sido fundamental para que empecemos un poco todo el proceso de humanización, que es muy amplio y que se viene haciendo y que damos pasitos muy cortos. Sí que es verdad que podríamos dar pasitos más largos, pero nunca damos los que vosotros querríais que diéramos, ¿no? Pero sí que yo creo, desde hace años, por lo menos la mayoría de los profesionales, tanto en atención primaria como hospitalaria, como de todo tipo, se piensa un poco más en el paciente. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, por desgracia hemos tenido esta pandemia que nos ha venido bueno, pues un poco a retrasar muchos de nuestros proyectos y, bueno, pues decir, tendremos que, volvemos a resetear, como yo decía en alguna ocasión, tenemos que empezar otra vez en algunos aspectos desde cero, ¿no? Sí, es como todo, siempre, aunque sea malo, hay que ver la parte positiva. Yo creo que una de las partes positivas que yo creo que sí que ha sido y que luchábamos tanto antes era de que no necesitamos ir a consulta todos los días o para que nos vean, ¿no? Es decir, o para darnos un resultado. Yo creo que eso lo hemos ganado porque se ha instaurado ya la consulta telefónica, sobre todo para dar resultados, para dar consejos, para dar determinadas situaciones o reciclajes para ver cómo vamos en las consultas de seguimiento. Eso ha evitado muchos desplazamientos. Yo creo que esa es una línea de trabajo muy importante que estamos explorando, pero también, es decir, el tema de la formación de los nuevos profesionales. Ahora, yo simplemente decir que están entrando continuamente nuevos profesionales. Cuando estamos estableciendo un trabajo con los que hay, es decir, pues a veces se genera que, bueno, ese conocimiento ha ido creciendo, estamos estabilizados, pero pues hay concursos de traslados, jubilaciones y entonces hay que empezar de nuevo. Y eso es un poco lo que queremos trabajar, que quede ahí con los manuales de organización y funcionamiento, tanto de los equipos como de los servicios en toda la asistencia, quede reflejado cómo tenemos que acceder a cómo se hacen determinadas cosas dentro de la atención primaria o de la asistencia que prestamos. En el año 21 se aprobó lo que se llama el Plan Persona, que lo ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad y consiste en que se crea una comisión de humanización
para toda la organización, en este caso para tanto atención primaria como atención hospitalaria, es decir, para cubrir todo el área sanitaria, ¿no? En concreto, esa comisión en el hospital se creó en el año 20, lógicamente es un año complejo para desarrollar cualquier iniciativa, pero ya con motivo del COVID me han trasladado, porque lógicamente no lo viví en primera persona, pero sí me han trasladado que en aquel momento, pues un poco para adaptarse a una nueva situación, ya se fueron haciendo cosas, ¿no? De una forma más ordenada y más arreglada, es en el año 21, cuando ya empieza la comisión a funcionar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, esperamos seguir desarrollándola. Una utopía nunca es, porque la coordinación entre la atención primaria y la atención hospitalaria a todos los niveles, ya no solamente hablando de pacientes crónicos, sino en general en el continuo asistencial, es decir, el paciente no deja de ser uno cuando sale del médico de atención primaria y es otro cuando accede a que le vea el médico de atención especializada. Es el mismo paciente. Nuestra obligación, efectivamente, es trabajar para que esa brecha que a veces existe, no cabe duda, entre el acceso y la continuidad asistencial, pues bueno, que sea esa brecha, como digo, sea lo menor posible, ¿no? Entendemos que eso debe de ser así y, desde luego, nuestros esfuerzos por lo menos en estos próximos años, van a ir en esa dirección. No es que sea una utopía, sino que tiene que ser una realidad. ¿Que nos gustaría más? Pues por supuesto, pero aquí tenemos que volver otra vez a lo esencial. Al final somos personas que tratamos con personas y que cuidamos a personas. Es una relación, es una ecuación muy compleja. Por eso decía que hay que generar el cambio genético dentro de las organizaciones. Hasta que eso no se introduce en el ADN de las personas, cambiamos y nos movemos, y entonces se producen distorsiones, ¿eh? Es como cuando tienes una alteración genética, es decir, en alguno de los cromosomas. Pues bueno, aquí pasa lo mismo, es decir, cuando nos movemos, yo creo que de alguna forma tiene que cambiar el ADN de la organización. Cuando eso se consolida, luego, por muchas personas que cambiemos, seguirá haciéndose lo mismo, ¿eh? Hay cosas que ya damos por sentadas y que ha costado mucho tiempo hacerlas, ¿no? Pero yo creo que vamos dando pasitos cortos. Nosotros somos personas que trabajamos para personas, con independencia de que luego hay un componente tecnológico muy importante y tal, pero la base de todo esto es eso, personas que trabajamos para personas. A partir de ahí, hombre, no cabe duda que conocer la visión de los que padecen, entre comillas, ese día a día, pues no cabe duda que su aportación nos puede ayudar a mejorar, ¿no? De hecho, me consta, me han trasladado que hay ya algún proceso en marcha dentro del hospital donde hay una participación de los pacientes en determinadas experiencias, en concreto con enfermos de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal, donde bueno, se está viendo que esa integración de las asociaciones, conjunto con los responsables médicos de los servicios asistenciales, pues no cabe duda que le aportan valor para mejorar toda esa coordinación. Pues yo, mira, simplemente la verdad es que, sobre todo viendo a los pacientes y sobre todo a vosotros, cuando nos transmitís esa empatía, esa cordialidad, eso que gana toda la gente, eso hay que intentar que sea algo como un alimento dentro de la organización, ¿no? Y yo creo que esa retroalimentación, esa situación que se produce de mejora continua, tiene que ser el pan nuestro de cada día, ¿no? Y de alguna forma lo llevaremos a cabo. Es decir, ¿cómo? Pues con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Yo creo que la gente, esto nos hace ponernos en el lugar de otros. Yo creo que aquí lo que nos hace ser o mejorar es que
te pongas en los zapatos de enfrente y veas un poco las cosas desde su punto de vista. Y la mejor fórmula es que te lo transmita, es decir, pero todos, tanto los pacientes como los profesionales, porque hay cosas que quizá el paciente sí querría, pero no son posibles, es decir, porque las circunstancias, bueno, pues de todo tipo, desde estructurales hasta tecnológicas no nos lo permiten, pero bueno, sí que tienen que quedarse ahí para ir mejorando. Yo las consultas no presenciales que se han instaurado a mí me parecen, pues yo como si tuviera que ser paciente, a mí me ha parecido siempre algo fundamental y sobre todo cuando alguna vez nos toca ser pacientes, pues lo agradeces mucho, no tener que desplazarte de tu entorno. En el área de pediatría, con el tratamiento de los niños, siempre se suelen tomar iniciativas un poco pues para mejorar en la medida de lo posible pues en eso, para que hacerles más fácil y sobre todo a los críos, ¿no? El estar en un entorno, desde luego para ellos, totalmente, voy a casi me atrevería a decir hostil, ¿no? Porque si ya para una persona adulta, pues bueno, el hecho de estar ingresado en un hospital, bueno, pues genera una cierta, bueno, ¿qué voy a decir, no? Pero pues mucho más en los niños, ¿no? Con lo cual creo que es importante el trabajar en esa línea. También otro área bastante sensible es todo el área de ginecología, obstetricia, el periodo posparto, en fin, todos esos primeros momentos, no solo el seguimiento de lo que es el embarazo, el parto, sino luego todos los primeros momentos alrededor de todo eso, también me consta que se está trabajando. En el tema del acompañamiento de pacientes, es muy importante, pero también es verdad que muchas veces es muy difícil regularlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que es la naturaleza humana, ¿no? A todos nos gusta, y en fin, pero no, claro, pero por la especial sensibilidad que supone el trabajo en un hospital, pues no se puede tener una manga demasiado amplia. Lo que sí es verdad que hay distintos pacientes, pues no lo sé, en el área de cuidados paliativos, a lo mejor necesitan, pues en un momento determinado, no encontrarse solos, ¿no? Desgraciadamente todos hemos oído durante la época de la pandemia esa soledad que, claro, por un lado era difícil conciliar pues la atención a esos pacientes en unas condiciones donde cualquier mínima injerencia en lo que era el proceso asistencial podía suponer el expandir una infección, con lo cual había que tener mucho cuidado. Pero bueno, yo creo que en esas cosas, eso también creo, por lo menos a mí me ha por lo menos ha ayudado a reflexionar, ¿no? Y finalmente, si me permites también, tengo conocimiento de que hay un proyecto de voluntariado propio del complejo hospitalario, liderado por las trabajadoras sociales, ¿no? Donde, bueno, pues hay personas que con un espíritu altruista pues emplean o dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás, ¿no? Y en este caso, por supuesto, tampoco podemos hacerlo de cualquier manera, sino que tiene que tener un cierto rigor y ese rigor lo dan las trabajadoras sociales, ¿no? Bien, eso unido a lo que, bueno, me imagino que, pues, no sé, siempre que vienen las fiestas navideñas en todos los hospitales, bueno, pues siempre se suele hacer y supongo que aquí también se hará, pues, distintas actividades para los niños que están ingresados, no sé, mejoras incluso un poco el menú, en fin, haces una serie de cosas un poco más atractivas para que los pacientes en un momento determinado estén mejor. Quiero decir, muchas cosas bueno, que las estamos enumerando un poco con carácter general. Uno de los aspectos que poco trabajando en la humanización, es decir, precisamente es esa relación primaria hospitalaria. Es decir, yo creo que es fundamental que el transcurso del paciente sea lo más fácil posible. Es decir, es complejo, en algunas especialidades es más fácil, en otras es, bueno, distinto, pero sí que yo creo que la buena disposición de los profesionales nos va a permitir seguir avanzando en eso. Lo que es la comunicación directa de los profesionales con el paciente. Es decir, pero además que sea un transcurso fácil o incluso
que no tengamos que derivar al hospital, a atención hospitalaria a ningún paciente, al menor número de pacientes, si hay esa coordinación. Eso es en lo que estamos trabajando más intensamente ahora. Pero sobre todo la tarjeta, bueno, en los pacientes crónicos, quizá en esclerosis múltiple es menos necesaria, pero la tarjeta Te Cuido es muy importante porque, bueno, de alguna forma nos permite hacer agilidad con los cuidadores en otras patologías que son Claro. las necesarias. Es importante. Solo lo tenemos en 2 patologías actualmente porque es muy complejo el poder negociarlas con los servicios, con todos los servicios, porque son para esos cuidadores que también a su vez son pacientes. Vamos ahora mismo, por ejemplo, con las residencias del área de León, estamos estableciendo unos protocolos de actuación en atención primaria con el fin de facilitar eso, el no acudir los pacientes, sacarlos de su entorno. Todos sabemos que cuando te sacan a una persona sobre todo de tu entorno, te desajustan y luego es muy complicado volver otra vez a la normalidad. Y eso es lo que tratamos de reducir ahora mismo con un proyecto en la que está trabajando sobre todo enfermería, que son los que más cuidan. Es cierto que el trabajo del día a día pues bueno, pues muchas veces pues te hace pues centrarte tanto en ello que a veces se nos olvida otra serie de cosas, ¿no? Es importante dar una correcta asistencia, una asistencia de calidad, pero sin perder esa calidez que creo que debe de primar en las relaciones entre personal, no solo médico, sino de personal sanitario, no sanitario, con los pacientes que ingresan, ¿no? No me gustaría trasladarlo como una dificultad, pero sí que es una realidad que efectivamente, repito, que el día a día nos empapa a todos y nos come a todos y a veces es más difícil, ¿no?, el solucionar eso, ¿no? Y intentar pues esos pequeños detalles que muchas veces valen más que cualquier atención en un momento determinado, porque es una percepción, es lo que percibe el paciente y entonces, claro, hay una cosa que es objetiva, que es que si tú entras en unas condiciones donde te encuentras mal y y cuando te vas estás mejor, objetivamente, quiero decir, el trabajo a lo mejor se ha hecho bien desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista asistencial, ¿no? Pero luego siempre puede haber entre medias en todos esos procesos que hace que la percepción del paciente dice, bueno, sí, he salido bien, pero yo qué sé, pero llegó uno y un día, pues, a ver, todos podemos tener un mal día, una contestación inapropiada o a destiempo más inapropiada, bien, pero yo creo que antes hablaba de la naturaleza humana y creo que eso también, ¿no? Insisto, me gusta hablar de calidad asistencial, pero también de calidez asistencial. Llevo muy poco tiempo. No voy a hablar de nada en concreto, pero sí quiero trasladar algo que me parece muy interesante, y es el compromiso de las personas que tienen que liderar esto en esa comisión de humanización, que desde luego he empezado a conocer, que está también liderada por nuestra coordinadora de calidad, con Marta Eva, que es una excelente profesional con la cual ya tuve la ocasión de trabajar en otros momentos, ¿no? Y como sé del entusiasmo que le pone a todo lo que hace, estoy seguro que va a liderar y pilotar esa comisión y prácticamente convencido de que va a tener buenos resultados. El reto está íntimamente relacionado con la implicación del profesional por todo lo que hemos dicho a lo largo de toda la charla, ¿no? Es decir, intentar que ese día a día no nos abrume de tal manera que también nos permita, pues bueno, pues dedicarle algo más a todos estos asuntos que intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, pues trabajar en esta línea, mejorar en lo que sea posible y repetir que, bueno, pues, también contáis con nuestra colaboración hasta donde podamos llegar, no cabe duda. Importante. La empatía incluso con la administración, ¿no? Es decir, al final siempre incluso denotan mucho esas palabras. Pero bueno, lo que sí tratamos y lo que se trata de hacer es que el grupo ese
grande de todas las asociaciones, porque yo creo que tenemos que intentar ver de forma global que nosotros tenemos, era como el alumno que está en el colegio, ¿no? Que viene el de biología, lo suyo es lo más importante, el de historia lo suyo, el de gramática. Entonces, hay que intentar que el alumno aprenda lo máximo posible y que, bueno, pues pueda mejorar en lo... Esa es una dificultad importante. Nos gustaría, por supuesto, intentar mejorar en todos los aspectos que nos plantean todas las asociaciones. Pues las limitaciones, sobre todo muchas veces, son a veces, como te decía, tecnológicas, de espacios y sobre todo presupuestarias. Es decir, porque sí que nos gustaría dedicarnos pues plenamente a alguna situación concreta. Yo creo que se han ido implementando muchas situaciones a lo largo del tiempo, se ha ido creciendo en muchos aspectos, pero bueno, es decir, yo creo que esa es la mayor dificultad, es que atender a todos es complejo. Es decir, porque lo que viene bien para uno, igual en asociaciones nos viene mal para otros. Lo que sí que yo trataba de, con las reuniones de todas, es que todos empaticemos y a lo mejor situaciones que unos pueden plantear que son, bueno, para ellos buenas, se pueden extender más fácilmente a todos. Por ejemplo, la casa que tiene los de Acles en León se utiliza para miles, está ocupada al 100% y además yo creo que tienen ya un segundo piso, ¿no? Eso, el que se lo puedan utilizar distintas asociaciones me parece algo básico y sobre todo compartir, ¿no? Como es la fisioterapia y la terapia, esas cosas que vosotros de alguna forma tenéis y que habéis puesto en marcha con tanto esfuerzo, pues que se puedan ser, bueno, compartidas, es decir, y entonces es más fácil para la administración probablemente poder impulsar. Quiero trasladar algo que me parece muy, muy interesante, y es el compromiso de las personas que tienen que liderar esto en esa comisión de humanización, que desde luego he empezado a conocer, que está también liderada por nuestra coordinadora de calidad, con Marta Eva, que es una excelente profesional con la cual ya tuve la ocasión de trabajar en otros momentos, ¿no? Y como sé del entusiasmo que le pone a todo lo que hace, estoy seguro que va a liderar y pilotar esa comisión y prácticamente convencido de que va a tener buenos resultados. El reto está íntimamente relacionado con la implicación del profesional por todo lo que hemos dicho a lo largo de toda la charla, ¿no? Es decir, intentar que ese día a día no nos abrume de tal manera que también nos permita, pues bueno, pues dedicarle algo más a todos estos asuntos que intentaremos, en la medida de nuestras posibilidades, pues trabajar en esta línea, mejorar en lo que sea posible y repetir que, bueno, pues, también contáis con nuestra colaboración hasta donde podamos llegar, no cabe duda. Llevo muchos años en la administración, ¿no? Primero estuve también 12 años de gerente de primaria ya hace años, luego en el hospital 11 años y luego en la gerencia de salud de área para toda la provincia, pero ahora que también me han incorporado provisionalmente o transitoriamente la gerencia de atención primaria, yo para mí siempre me hace mucha ilusión porque es lo básico, es decir, la atención primaria es la base del sistema. Es decir, si la atención primaria podemos hacerla que funcione, como se ha visto ahora en la pandemia, pues nos mantiene un poco a salvo a todo el sistema. Y eso es un poco la fortaleza fundamental. Es la base del sistema y eso hay que tenerlo presente por parte de todos, por la administración y por las asociaciones. Yo creo que no todo es hospital, es decir, parece que el hospital es lo máximo, es decir, y yo creo que hay una parte que sí, que es la atención primaria, que la verdad es que donde más se conoce al paciente, hay un médico que tiene siempre a sus mismos pacientes, es decir, entonces eso genera un conocimiento, una empatía,
otra relación que no se tiene en atención especializada. Eso es una fortaleza, o en atención hospitalaria, eso es una fortaleza muy importante, el conocimiento del entorno. Es decir, en una consulta de hospital, un neurólogo, vamos a poner, tiene pues 300.000 posibles pacientes, ¿no? Es decir, o son muchos pacientes, son distintos, le van cambiando a lo largo del tiempo. Como te decía, en primaria la suerte, es decir, es que son 1.000 y pico pacientes, la media son 900, pero bueno, que son 900 pacientes que son siempre los mismos. Es decir, hombre, puede variar en urgencias o además conoces, tienes una orientación diagnóstica importante y bueno, yo creo que siempre el que pongas nombre a las personas, es decir, es distinto. Es decir, el otro día mira, estaba en un centro de salud, estaba con un profesional que se podía venir a otro que le quedaba más cerca de casa. Es decir, pero no quería cambiar porque estaba allí, conocía a sus personas. Pero es que ahora, en el cambio que ha habido concurso de traslados y bueno, y oposiciones, ha habido gente que se ha cambiado que se ha tenido que cambiar de sitio y nos ha pedido quedarse en su sitio. Una adherencia muy importante entre las personas, y entonces eso genera otra dinámica de trabajo. Hay muchos aspectos, bueno, ya te decía, es decir, que es la cercanía, la distribución, que es lo más importante, es la humanización, la parte humana de la asistencia, que lo tiene a atención primaria y la cercanía a las personas, que son siempre las mismas.